continuaremos nuestra jornada de la tarde con una presentación que va a hacer la profesora Sabine Panram, que es de la Universidad de Hamburgo. En realidad, Sabine, trabajas también en España, tú, ¿no? ¿Trabajo qué? En España. ¿En España? Sí. Ella vino hace años, no sé cuántos años, unos 10 años, 8 años, por ahí, 12 años. 12 años, Sí. por una recomendación que hizo Cecilia Ames, creo, por ahí fue así. Nos conocimos en el Congreso de Córdoba, puede ser, ¿no es cierto? Bueno, finalmente Sabine vino, se le publicó su artículo y ahora, con mucha fortuna, coincidimos con que la profesora Panram venía a Chile porque tiene una actividad en otra universidad y me ofreció la posibilidad de venir hoy, viene por hoy solamente, mañana en la mañana zarpa de nuevo, a Santiago, ¿no? Nuevamente Santiago, sí. Así que es una gran cosa tenerla porque no es tan simple lograr que venga, es una mujer muy ocupada. Anteriormente nos hizo una presentación basada en la arqueología. Hoy tú dirás cómo la vas a presentar. Dejo entonces con ustedes a Sabine, quien va a presentar el trabajo Una iglesia sin papa, la cristiandad hispana entre la autonomía y el aislamiento. Muchas gracias. Muchas gracias por la introducción tan amable y por haber aceptado el hecho de que solo puedo estar aquí una tarde, porque realmente ahora estoy como profesora invitada en la Universidad de Chile, que estamos estableciendo una colaboración estratégica entre la Universidad de Hamburgo y la de Chile, y en este margen hay un intercambio de profesorado. Esta vez, pues ya lo hemos comentado, he estado aquí ya en el 2007, me parece, y han sido realmente los buenos recuerdos a este evento científico que ha hecho que he vuelto. Así que veo que el debate aquí es muy vivo y productivo y eso siempre da mucho gusto. Entonces, hoy voy a hablar sobre un proyecto que estoy desarrollando en los últimos años y la temática del proyecto es la institucionalización de la Iglesia en la península ibérica y en el norte de África. La Iglesia de España tradicionalmente ha estado y sigue estando considerada como unicum, debido a las misiones de la época de los apóstoles, el carácter peculiar de su Edad Media con la sucesión de conquista y reconquista, la fuerte impronta de la Contrarreforma y la hegemonía de un catolicismo especialmente conservador en la época moderna. Estado e Iglesia, patria y catolicismo son uno. Voy a citar: una fe, un bautismo, una grey, un pastor, una iglesia, una liturgia, una cruzada eterna y una legión de santos. España, evangelizadora de la mitad del orbe. España, martillo de herejes, luz de Trento, espada de Roma, cuna de San Ignacio. Esa es nuestra grandeza y nuestra unidad. No tenemos otra. Escribía nada menos que el erudito universal e intelectual Marcelino Menéndez Pelayo en la introducción de su Historia de los heterodoxos españoles a finales del siglo XIX, una obra que marcaría toda una época. Así pues, la Iglesia parece un mito, un fenómeno sin historia que se presenta con todo el semblante de la naturalidad. Este supuesto tan extendido y mitificado ha de servir para despertar nuestro escepticismo y llevar a cabo una labor de desautorización de dicho sobreentendido, tal y como postula la historia cultural. Esta tarea deberá tener como objetivo la historiografía completa también y sobre todo de aquellos fenómenos que parecen carecer de historia. De este modo, la historia dejará a un lado el hecho divino, el carácter primigenio, la necesidad natural o cualquier otro tipo de inexorabilidad, devolviendo al ser humano la responsabilidad del fenómeno. Pues si la Iglesia fue creada por la mano del hombre y el hombre la ha dotado de ciertos significados, tiene una historia. Vista desde esta perspectiva, la Iglesia como institución y organización de la esfera social surgió a partir de una larga serie de actos constitutivos,
fue el resultado de un proceso de anclaje en las estructuras sociales y mentales. Pero si la Iglesia no se originó por sí misma, sino que fue creada de la cuestión sobre el haber sido creada, se ha de deducir que fueron necesarios esfuerzos colosales hasta llegar a una estructura con la forma en la que la conocemos hoy. Por tanto, ¿qué significó la Iglesia en una región del Imperio Romano como la península ibérica? ¿Quién la definió y se ocupó de la institucionalización del cristianismo? ¿Cómo se desarrolló este proceso? Es innegable que desde mediados del siglo III la Iglesia de la península ibérica se dedicó constantemente a configurarse a sí misma y elaborar un discurso que hiciese referencia a su existencia. Iglesia hay. Resulta evidente que hubo de justificar su derecho a tener una validez legítima, una necesidad que nos indica que era concebible la existencia de una alternativa a este orden institucional. Si su poder no hubiera sido puesto en entredicho, tampoco habría tenido por qué responder explícitamente a la cuestión de su legitimidad. Al fin y al cabo, un orden institucional es válido por el mero hecho de existir. Sin embargo, esta Iglesia solo existía porque tanto la Iglesia como todos los demás hablaban de ella y se referían a ella, ya que es evidente que todavía no se había materializado en forma de símbolos y construcciones. La primera inscripción cristiana conocida hasta la fecha es del año 352, la tienen aquí, y procede de Tarragona. Las primeras iglesias se alzaron en el siglo V, también allí en el suburbio de Tarragona o en Mérida. Voy a explicar muy brevemente este proceso de la cristianización. Suele ocurrir normalmente en el siglo III a modo, digamos, de costumbre casi, que en todas las capitales de las provincias romanas tenemos de repente un martirio. Esto en el caso de Taraco, en el caso de lo que es hoy en día Tarragona, ocurre en el anfiteatro en el año 259, cuando el obispo Fructuoso y sus dos diáconos sufren allí mismo el martirio. Sabemos por la evidencia epigráfica que tenemos aquí y la arqueológica que eso tiene cierta repercusión. O sea, se podría leer aquí en esta piedra una inscripción que se refiere al obispo y sus dos diáconos, pero ustedes pueden ver muy bien que todo eso es una reconstrucción. O sea, se puede o no se puede, pero tampoco hay una explicación mejor hasta hoy en día por la lectura de esta piedra. Lo mismo pasa con esta Sede Sanctorum, porque lo que suele pasar es que al lado de la confesio, de la tumba de los mártires, se van enterrando los primeros miembros de las comunidades cristianas. Eso ocurre normalmente en el llamado suburbio de las ciudades. O sea, aquí tenemos la planta de la ciudad de Taraco y pueden ver que aquí en el suburbio, aquí mejor dibujado, a lo largo de las décadas después de la muerte de los mártires se van estableciendo pues otras tumbas y basílicas, así que se puede decir que muy lentamente el llamado suburbium va urbanizándose en plan cristiano. O sea, la primera ciudad cristiana que tenemos, la tenemos fuera de la ciudad normalmente, ¿no? Aquí otro ejemplo de una basílica espectacular que ha salido en Tarragona hace 20 años ahora, y también hay inscripciones que han salido allí, como esta de la Beata Tecla, una Virgo que se desplazó de Egipto a Tarragona, lo cual indica que en aquella época Tarragona ya debería haber tenido cierta fama también como ciudad cristiana, si no, no se hubiera ido hacia allí. Allí lo pueden ver otra vez, todas las basílicas
que salen a lo largo de los siglos V, VI y VII. Y en realidad esta imagen tan emblemática que tenemos de Tarragona, o sea, la basílica en mitad del anfiteatro, esto es una construcción bastante tardía ya, de la segunda mitad del siglo VI. Es la última basílica que conocemos hoy en día que se construyó en Tarragona y que luego en la Edad Media tomó la forma que tiene hoy en día. Este mismo proceso esquematizado, digamos, tenemos en Mérida, lo que ha sido Augusta Emérita, otra capital de provincia en la península ibérica. Allí no es un obispo, es una chica de 12 años, Eulalia, que se niega a sacrificar y entonces va a ser la mártir de la ciudad. El proceso es el mismo, por lo tanto no tengo que repetirlo. Y hoy en día aún la llamada Basílica de Santa Eulalia tiene debajo de su planta pues la confesión de la primera mártir. Eso está arqueológicamente ya comprobada. En Mérida hay otros edificios interesantes también. Un llamado Xenodogium es el único que tenemos en la península ibérica. Es la casa, digamos, de hospedaje para los peregrinos que vienen desde fuera, para rezar y sacrificar al lado de la tumba de la mártir. O sea, es una evidencia que, por ejemplo, en Tarragona no tenemos y así siempre se puede ver lo que hay en una capital, no hay en la otra, y eso completa a lo largo de los estudios el panorama, digamos, de la ciudad cristianizada, que, repito, es una ciudad que en un primer momento está fuera de las murallas de la ciudad clásica. Pues esto es el panorama del siglo V, VI. Entonces, si en la península ibérica, en el siglo III, y a esto volvemos ahora, había una iglesia en el plano discursivo, debemos plantearnos cómo y gracias a quién. ¿Quién sustentaba, disputaba y defendía, afirmaba esta institución? ¿Quién comunicaba estas manifestaciones de orden y pretensiones de validez? El discurso que estamos teniendo en consideración debe ser abordado preferentemente desde un medio que apenas ha sido tenido en cuenta por la investigación hasta la fecha, el género epistolar. La aparición del cristianismo desató un aluvión de epístolas, sin precedentes ni paralelismos en el entorno pagano o judío. Además de las cartas, las peticiones de los provinciales y rescriptos emitidos por Roma, en el Imperio Romano circulaban multitud de formas textuales cristianas. También los obispos de España se sirvieron de ellas, no solo limitándose a su región, a fines edificantes o para la lectura en misa, sino también con la vista puesta en todo el ecumene. Por ejemplo, Severo de Menorca nombra en uno de sus textos a la ecumene como destinataria, es decir, se dirigió a toda la cristianidad para informar sobre un acto ilegal. La destrucción de la sinagoga de Magona, la ciudad de mayor tamaño y pujanza económica en la pequeña isla Balear. Destrucción que había sido iniciada por él, el obispo, con la participación de su comunidad y de monjes. Empleando recursos literarios como los sueños y los milagros del Señor, posibles gracias a las reliquias del protomártir Esteban, consiguió convertir a la comunidad judía y ocupar la posición de poder que ésta ostentaba antes en Menorca. Por consiguiente, la carta de Severo de Menorca tenía ante todo una función. Pretendía justificar el delito a pesar del dicho de que no haya falta cuando se actúa en nombre de Cristo. Pero los obispos de España también se dirigieron en sus misivas al obispo de Roma. Le informaban sobre lo que sucedía en sus comunidades, le pedían consejo y repetían sus consultas si aquel no respondía. Esta conducta sorprende si se tiene en cuenta que los derechos jurisdiccionales del obispo de Roma en Oriente y Occidente no traspasaron su área metropolitana hasta la época de León el Magno, a mediados del siglo V.
Por tanto, tampoco tendría ninguna facultad para dictar órdenes a otras iglesias. De intentarlo, como hizo por ejemplo Víctor en la disputa sobre la celebración de Pascua, tenían que contar con que sus pretensiones diesen con oposición y rechazo. Así pues, ¿qué esperaban conseguir los hispanos con sus cartas a Roma? En lo sucesivo queremos defender la tesis de que se dirigieron conscientemente a Roma para convertirla de ese modo en una instancia de apelación, con el fin de eludir así la autoridad inmediatamente superior y poder imponer sus propios intereses. De esa forma, las cartas son una forma de adentrarnos en el proceso de la institucionalización de la Iglesia hispana desde mediados del siglo III hasta finales del VI. Estos aspectos no agotan la cuestión que nos ocupa, pero bastan para documentar de forma argumentada a manos de quien fue creada la Iglesia y el cauce que siguió esta creación. A continuación servirán de ejemplo la primera carta que ha llegado hasta nosotros de mediados del siglo III, un extenso dossier que contiene las cartas que los obispos tarraconenses intercambiaron con Roma a finales del siglo V y otro muy breve de los años 20 del siglo VI que remite a la correspondencia de los obispos de la Bética con hormistas de Roma. Primer ejemplo. Acerca de la primera carta del principio de la década del 250. Solo podemos analizar los comienzos de la correspondencia entre la península ibérica y Roma de manera indirecta, esto es, en una carta de Cipriano, el obispo de Cartago. En otoño del año 254, por resolución del sínodo que se había celebrado justo en su ciudad, Cipriano se dirigió al presbítero Félix y a las comunidades de Legio y Asturique, así como el diácono y a la comunidad de Emerita, para responder a sus misivas. Estos le habían consultado la forma de proceder con los obispos Basílides y Marcial y le pedían su apoyo y ayuda. Basílides y Marcial habían ordenado la expedición de Libelli durante las persecuciones de Decio, y habían cometido otra serie de delitos. Basílides había blasfemado cuando yacía enfermo. Marcial había sido miembro de un colegio. Enterró a sus hijos, según el rito pagano, en tumbas no bendecidas y aseguró que había practicado la idolatría y renegado de Cristo en un procedimiento público ante el procurador de Roma. En la actualidad, sus comunidades habían transmitido el obispado a Félix y Sabino en virtud de una votación de toda la comunidad y del juicio emitido por los obispos, tanto los que se encontraban en la provincia como los que se habían manifestado sobre los candidatos por escrito. Estos dieron la designación por válida y no consideraron que dejase de serlo porque Basílides hubiera ido a Roma y hubiera conseguido que el Papa Esteban lo renombrase como obispo, tras entrevistarse con él y relatarle falsedades. Cipriano les da razón a los remitentes. El delito de mentir y engañar al obispo de Roma, que desde la distancia no podía saber cómo habían transcurrido los hechos realmente, no hacía sino sumarse a las transgresiones de Basílides. El predecesor de Esteban, Cornelio, por la gracia del mártir, sacerdos pacíficos ac justos, y por la gracia del mártir, ya había decidido junto con Cipriano y todos los obispos del mundo que ese tipo de personas debían ser expulsadas del clero y no podían ocupar el cargo de obispo. En este sentido, la investidura de Félix y Sabino como obispos era justa, y los fieles debían ser disuadidos de tener cualquier contacto con Basílides y Marcial. Con razón, el escrito sinodal ha sido analizado principalmente por cuanto a los indicios, ciudades, cargos y prácticas que remiten a la presencia del cristianismo. El fervor religioso y el patriotismo local han contribuido en igual medida a dibujar una imagen demasiado perfilada de su estadio.
En efecto, lo más probable es que a mediados del siglo III no existiesen tantos obispobados florecientes en el noroeste ni en el sur de la península ibérica, que, a pesar de la considerable distancia que separaba a algunos, mantuviesen habitualmente un intercambio tan intenso. También se ha estudiado cuestiones sobre la dependencia o la autonomía de las iglesias de España con respecto a Cartago y a Roma. No podemos volver a tratar aquí el tema tan debatido del origen africano de la Iglesia de España. Lo cierto es que en aquella época Roma todavía no tenía de facto la primacia que siempre se le atribuye. Las consultas seguían más bien el criterio de la proximidad geográfica, tal y como formuló Tertuliano. Cuando se requería autoritas, la Iglesia apostólica competente era la más cercana. Para aquellos que estaban más cerca de Acaya, Corinto; en el caso de Macedonia, Filipos; y de Asia, Éfeso; y en Italia y en general en las comunidades occidentales del Imperio Romano, las competencias le correspondían a Roma. Al fin y al cabo, la conducta de Basílides, su engaño a Esteban y por tanto la instrumentalización de Roma, atestigan como mucho una aceptación ex negativo. Otro detalle que nos parece decisivo es el hecho de que se hubiese consultado en primer lugar a César Augusta, a Zaragoza. Solo así cabe explicarse que existiese un escrito de confirmación de allí, de esta ciudad. Parece estar claro que la consulta se hizo en primer lugar a la sede episcopal más cercana. Por ello es necesario explicar por qué los responsables no incluyeron al obispo de la capital provincial, Tarraco, en el proceso. Solo transcurrieron 5 años hasta que Fructuoso sufriese el martirio en el anfiteatro de esta ciudad, por su negativa a dar cumplimiento al edicto de Valeriano. Lo más probable es que para el año de redacción de la carta, Fructuoso ya hubiese tomado posesión del episcopado y por tanto tendría que haber sido consultado antes que Cipriano y Esteban. Posiblemente se prefirió no recurrir a él porque su respuesta habría carecido de la autoridad necesaria, como la que tenía una personalidad como Cipriano, que, a falta de una formación específica de la jerarquía, todavía no podían compensar el título y la función de un metropolitano, o de lo que iba a ser un metropolitano en adelante. Es posible que esta ilusión también obedeciese a un método y que las consultas directas a Roma tuviesen como objetivo evitar o actuar a espaldas de la instancia inmediatamente superior, según el lema: el metropolitano está cerca, el Papa está lejos, por eso todo el poder para el Papa. Segundo ejemplo, el dossier de la década 460 procedente de Tarraco. Lo más probable es que corriese el año 463, cuando el metropolitano Ascanio, en nombre de los obispos de la Tarraconense, consultó a Hilario de Roma cómo se debía actuar con Silvano de Calagurra, que hoy en día es Calahorra, que tienen allí en el mapa. 8 años atrás, Silvano había ordenado a un obispo que no gozaba del favor del pueblo ni del clero, y que ahora, además, había bendecido al presbítero del obispo de César Augusta y lo había nombrado obispo contra su voluntad. ¿Cómo había que enfrentarse a este falsus frater y a estas arrogancias que unitatem dividunt, que schisma faciunt? Es obvio que los tarraconenses no obtuvieron respuesta y por eso volvieron a escribir alrededor de 2 años después. Ascanio recuerda la forma de proceder de Silvano, pero esta vez pone el acento sobre todo en la normativa de sucesión. Nundinario de Barcino, Barcelona, había nombrado obispo a un cierto Ireneo de su diócesis, y antes de fallecer expresó la voluntad de que este Ireneo le sucediese en el cargo. Sabemos hoy en día que procedía de Égara.
Y de Égara, gracias a las últimas excavaciones arqueológicas, tenemos ahora la bonita reconstrucción y restauración, sobre todo de la iglesia, cual se está mencionando en las cartas. Ascanio y Nunziario de Barcino había nombrado obispo a este Ireneo y antes de fallecer había expresado la voluntad de que éste le sucediese en el cargo. Ascanio y el resto de obispos habían cedido, puesto que el clero, la plebs y los optimi de Barcino coincidían todos en su apoyo a Ireneo, ya que éste había llevado una vida prácticamente ejemplar y su labor había reportado un gran beneficio a la sede obispal. Por consiguiente, cabía suponer que con toda seguridad Nunziario había escogido al mejor candidato. Los honorati y posesores de Toriaso son estos que tienen aquí en este mapa. Los honorati y posesores de esta zona de Turiaso, Cascantum, Calagurres, Varegia, Tritium, Levia, Virovescova, también escribieron poco después al Papa de Roma, prácticamente exculpando lo mismo que había provocado la denuncia de los obispos sobre Silvano. Además, informaron a Hilario de que en muchos casos los ordenamientos de los obispos no habían sido correctos. Hilario de Roma trató dichas consultas en un sínodo celebrado el 19 de noviembre de 465. Todo esto le hacía pensar que en España, cito, crecía la semilla de la perversitas. El caso de Silvano debía ser censurado, pero teniendo en cuenta la necessitas temporum, la necesidad impuesta por los tiempos que corrían, convenía ser indulgentes. No se mostró convencido con la explicación de Nunziario y su respuesta fue contundente. Daba la impresión de que en algunas sedes de España el cargo de obispo no se entendía ya como un don divino, sino como un bien hereditario por testamento. Hilario no solo dispuso que Ireneo volviese a su sede y que en Barcino se escogiese un obispo de entre el clero local, sino que además ordenó que Ascanio asumiese toda la responsabilidad por la elección y la ordenación del nuevo candidato. Ascanio no había ejercido su autoridad y, por si fuera poco, le estaba pidiendo a él, al obispo de Roma, que legitimase este deseo depravado, dice, como si la gravedad de la culpa disminuyese por la cantidad de los ignorantes. Esta culpa le era especialmente atribuible, porque tendría que haber sido él, Ascanio, quien hubiese guiado al resto de obispos por el camino de la rectitud. La autoridad del Papa parece no haber impresionado para nada a los obispos de la Tarraconense. Hilario se ve obligado a escribir una nueva carta en la que vuelve a aclarar que está prohibido que un obispo nombre a su sucesor y que un obispo cambie de una sede a otra. Las contradicciones del dossier tarraconense, así como las decisiones del obispo de Roma, plantean ciertos interrogantes. ¿Por qué comunicaron los obispos un suceso de hacía 8 años el ordenamiento del obispo y pedían ahora de repente una solución rápida? ¿Qué interés tenían los propietarios de tierras en proteger a este obispo en particular? ¿Por qué consideró Hilario que el incumplimiento de la disciplina eclesiástica era en sí menos grave que la vulneración del carácter electivo del obispado? A todas luces, Ascanio y una parte de los obispos de la Tarraconense contaron a Roma tanto como callaron. Omitieron la existencia de partidismos. Por su parte, Silvano no estaba solo, pues contaba con un respaldo de una gran parte de los propietarios de tierras de Calagurres hasta César Augusta, como demuestra la carta de estos últimos. Posiblemente hubiera intentado expandir el área de influencia de su sede episcopal y en el intento colidiese con la del obispo de César Augusto, cuyo nombre no se menciona.
Urbano Espinosa ha llamado la atención sobre este aspecto en una investigación fundamental acerca del tema. O quizás se estuviese librando un conflicto de una índole totalmente distinta, de dimensiones políticas. Los obispos escribieron la segunda carta a instancias del Dux Vicencio, recién llegado a la Tarraconense desde Roma. Su título exacto es incierto, no sabemos si era un Dux Hispaniarum o Magister Militum, pero en cualquier caso tenía competencias militares. Su control de la región se extendía hasta la altura de Cesa Augusta. A mediados del siglo V, Calagurus ya había vivido a Bagaudas y a Suevos, y ahora se había conciliado con los godos. Esos eran los tiempos convulsos a los que hacía alusión Hilario. Vicencio recomendó a Ascanio que insistiese en Roma porque su éxito también supondría un avance para él, es decir, podría ampliar la esfera de influencia de Roma. Parece que Hilario se percató de estas implicaciones políticas, no respondió de inmediato porque probablemente él también se viera obligado a emplear la táctica ante la expansión de los reinos bárbaros. Darle la razón a Ascanio hubiera significado seguir estando a favor de Roma. Buena muestra de la dificultad de integrarse en este nuevo orden fueron los sucesos del año 473. Justo el mismo Vicencio que había defendido con decisión a Roma contra los bárbaros, ahora estaba liderando el ejército 8 años después, a las órdenes de Eurico para anexionar la Tarraconense al reino de Tolosa. Venció la resistencia de las ciudades costeras y tomó Cesa Augusta. Hilario puso en marcha una táctica con intención de congraciarse con los nuevos poderes políticos y, por eso, no le dio ninguna importancia a la denuncia contra Silvano por cismático. Por el contrario, actuó de otro modo en los casos de Nuniario y Ireneo en Barcino. Ramón Teja ha postulado que la dura respuesta del Papa se debió a que aquellos eran padre y hijo. No obstante, no hay ningún indicio de tal relación y en realidad bastaban estos hechos ya por sí mismos. Se trataba de una violación grave de esa disciplina eclesiástica que, en opinión del obispo de Roma, corría semejante peligro que envió a su subdiácono Trajano como legado a la Tarraconense para cumplir sus órdenes. El tercer ejemplo. Correspondencia con los obispos de la Bética, economistas de Roma, durante la tercera década del siglo VI. En el año 517, el obispo Juan de Elche emprendió un viaje a Italia y le anunció su visita al Papa con una misiva. En esa carta también le solicitaba instrucciones sobre una serie de asuntos de orden eclesiástico y sobre cómo actuar en relación con los clérigos de Oriente. Hormistas le remitió las instrucciones por escrito y de su carta se desprende que la situación de la península ibérica probablemente dejaba mucho que desear. Se habla de ordenaciones que incumplen los cánones en las que los seglares eran nombrados directamente obispos sin más, de penitentes que fueran aceptados en el clero y del hecho de que no se convocasen los sínodos provinciales periódicamente. Esta mala situación no solo afectaría a las funciones de un obispado concreto, sino en general a las de la Asociación Metropolitana, si bien no podemos saber si Juan actuó como mandatario o si Hormistas lo consideró como tal. Parece que Juan de Elche, que tan solo era un sufragáneo del metropolitano Catarines, actuó a título individual en su propio nombre, evadiendo al metropolitano, una vez más. Por consiguiente, esta iniciativa personal siguió el modelo ya conocido y hizo honores a la inobservancia arbitraria cometida por un eclesiástico ambicioso, en la medida en que Hormistas, a su vez, aprovechó la ocasión que se le presentaba para trabar relaciones con la Iglesia de España
o sea, para reactivarlas y afianzarlas. El relato de Juan ofrecía la posibilidad de que el Papa interviniese en interés del orden eclesiástico, según escribe el Papa, y por ello éste resolvió otorgarle la potestad de representar a la sede apostólica, al margen de los derechos del metropolitano. Concretamente explicaba lo siguiente: Juan debía permanecer ojo avisor del cumplimiento de los cánones y los órdenes papales y debía comunicar cualquier acontecimiento digno de mención a Roma. Resulta llamativo que no haga mención a la extensión geográfica del vicariado y que no le concediese la facultad de convocar sínodos, una limitación que claramente tenía en cuenta la posición eclesiástica de Elche en consideración a su metropolitano. El carácter eminentemente pragmático de este ordenamiento de vicariado queda patente cuando 2 años después, en el 519, Hormisdas pide a Juan que comunique a sus obispos más próximos el resultado favorable de las negociaciones con Constantinopla, es decir, el fin del cisma acaciano y por tanto un reacercamiento de Oriente y Occidente. Por esta solicitud parece hacer las veces de portavoz de Roma. Provocó la reacción de Salustio de Sevilla, que se dirigió a Hormisdas para reivindicar los antiguos derechos y estatuas de los padres. En efecto, la tradición dictaba que el metropolitano de Sevilla era el vicario de la Santa Sede. Su petición se amparaba en un escrito del Papa Simplicio a Zeno de Sevilla de la década de los 470. Por aquel entonces, Sevilla todavía era la sede del vicario imperial en España, y es evidente que esta función, sin definición territorial, se entendía del mismo modo y, por analogía, se extendía a toda Hispania. Da la impresión de que Hormisdas desconocía este hecho y el nombramiento de Cesario de Arles como vicario, ciertamente controvertido, ya que su escrito a los obispos béticos da a entender que no tuvo en cuenta estos derechos por el simple hecho de no estar al corriente de su existencia. En cualquier caso, volvió a solucionar el conflicto de forma muy pragmática, nombrando a Salustio de Sevilla vicario de la Bética y de la Lusitania. Ello supuso, por una parte, una limitación de los derechos reivindicados y, por otra, la posibilidad de dejar patente la influencia de Roma también en estas regiones. Las actividades de Hormisdas en la península dan muestras del esfuerzo de retomar las relaciones entre la Iglesia de España y la de Roma, tal y como habían existido en época del Imperio Romano, y que ahora debían continuar bajo la dominación de Teodorico el Grande. Pero, sobre todo, estas actividades son testimonia de un déficit de información sobre las circunstancias locales que dificultaba la imposición de la autoridad papal. Lo dejamos aquí y concluimos nuestra intervención. La Iglesia de la península ibérica ha sido etiquetada en repetidas ocasiones como Iglesia del Silencio. En comparación con la Iglesia gala o la del norte de África, el volumen de su correspondencia con Roma fue muy, pero muy reducido. Los obispos de España utilizaron este medio de comunicación desde mediados del siglo III. El primer testimonio es la citada carta de Basílides, a todas luces un testimonio singular. Y el volumen de textos no aumenta hasta finales del siglo IV. Se ha transmitido correspondencia de hasta finales del siglo VII y esta se puede dividir en 2 categorías. Por un lado, las cartas a Roma tenían como objeto resolver cuestiones sobre la disciplina eclesiástica y el modus vivendi exclusivamente cristiano a las herejías. Así, la consulta de Emerio de Tarragona a Damaso de Roma sobre cómo actuar con los presbíteros y diáconos casados que querían finalizar el curso religioso, recibió la respuesta de su sucesor Ciricio el 10 de febrero de 385.
Lo que desconocemos es si, en este caso, se siguieron las instrucciones de Roma o no, o qué consecuencias podría acarrear la ignorancia de una epístola decretal, que en cualquier caso tenía la misma autoridad que los cánones sinodales. Por otra parte, los obispos escribían al Papa para salvaguardar sus intereses puramente políticos. Resulta llamativo que el empleo por los hispanos de este medio de comunicación se intensificase en dos periodos, en las décadas entre el 440 y 470 y en la primera mitad del siglo VI, entre 510 y 530. El dossier con varias cartas de la Tarraconense, que data del primer periodo, no puede ser interpretado de forma convincente sin tener en cuenta el contexto político de la Iglesia y los acontecimientos de la época. En este caso, un obispo de Hispania, concretamente el propio metropolitano, intentó instrumentalizar al obispo de Roma para mantener su poder, pero como ya había sucedido con Basílides a mediados del siglo III, sus esfuerzos fueron vanos. Posiblemente esta falta de éxito llevase a que la correspondencia con Roma, que en nuestra opinión tenía un carácter claramente político, se interrumpa en la segunda mitad del siglo VI. Parece que los obispos tampoco hicieron intento de posicionarse con respecto a la conducta de las iglesias de las Galias o también del norte de África frente a Roma. Probablemente se puede postular, como Thomas Desvart, la existencia de una chrétienté romaine sans pape, pero refiriéndose a las relaciones de la Iglesia de España y Roma en el periodo comprendido entre el 586 y 1085. Salvo excepciones como Leandro de Sevilla, que se escribió con Gregorio el Magno, los representantes de la Iglesia dejaron de buscar el contacto suprarregional y se comunicaron más bien entre sí, al contrario de lo que hiciera Severo de Menorca a comienzos del siglo V. Para entonces puede darse por concluida la génesis de la institución en más de un respecto. El discurso sobre el creyente ideal, que había dominado los concilios de Elvira y de Zaragoza, ya no era necesario. El autocontrol y la autoacción habían conducido a la internalización de las normas correspondientes. Por tanto, estaba claro quién constituía la Iglesia. También se había superado la problemática de los cristianos judaizantes, reto ante el cual los obispos, como el autor de la Epístola Severi de Menorca, habían respondido a base de violencia. Su forma de actuar puede entenderse como la expresión de otro discurso y, en última instancia, de multitud de procesos interrelacionados, que incluyeron también la exclusión de herejías como el priscilanismo, que a la larga contribuyeron a construir una nueva realidad. En la segunda mitad del siglo V y, como tarde, en la primera mitad del siglo VI, se constata una cristianización de las topografías urbanas, pero esta nueva realidad no solo se manifestó en el plano constructivo, sino también, por ejemplo, en el orden metropolitano. Parece que antes ya había habido principios que, sin embargo, no se pusieron en práctica de la forma que había dispuesto el Concilio de Nicea, que la capital administrativa de una región también debía ser la capital eclesiástica. Así pues, la Iglesia de España carecía de un verdadero centro religioso. Ninguna ciudad había conseguido tener más relevancia como primera sede importante del cristianismo en España. Cada una de las tres antiguas capitales provinciales podía aportar un martirio, pero en lugares como en la Tarraconense se dio la circunstancia de que tanto Gerona como César Augusta, Zaragoza, podían ofrecer mártires, 1 y 18 respectivamente. Por tanto, correspondía a Zaragoza la primacia eclesiástica, no solo de la provincia, sino de toda la península. Ello nos indica que había un tipo de ciudades importantes por la relevancia de sus méritos en el más allá, ya que los mártires hacían las veces de patronas,
y habían también ciudades prestigiosas por su trascendencia a nivel administrativo y en el marco del orden imperial todavía en vigor. Se hizo que Toledo reuniese las dos características. Por ese motivo, su designación como urbs regia, como Roma Hispania, y sobre todo el silencio de sus obispos son los hechos que reflejan con más claridad el génesis de la Iglesia como institución en la diócesis Hispaniarum. Muchas gracias. Buenas tardes. Quería hacerle la siguiente pregunta. De lo que se observa, y también es un hecho conocido, las comunicaciones entre cristianos circularon por los caminos romanos preexistentes. Entonces, en el caso del año 251, el primero de los casos que usted planteó, es un momento de una gran crisis muy fuerte, quizás la primera general, entre las autoridades del imperio y los cristianos. La pregunta es, ¿cuánto incidieron, si acaso lo hicieron, ¿no? ¿Cuánto incidieron las situaciones vividas en el Imperio Romano desde el punto de vista político en el desarrollo de esta red de comunicación que establecieron los cristianos entre ellos? ¿Cuánto? ¿Cómo? Perdona, que no lo entendí. ¿Cuánto incidieron, no? Sí. Por ejemplo, las situaciones de conflicto político-militar dentro del Imperio Romano. El hecho que el 251, si no recuerdo mal, estamos en tiempos de Decio, sí, de la primera gran persecución. Por lo tanto, me imagino que desplazarse o desplazar documentos por los caminos romanos en ese momento debe haber sido más difícil. Entonces, ¿cuánto incidieron esas situaciones externas, pero muy decisivas, sobre el desarrollo de esta red de comunicaciones que usted ha señalado o a la que se ha referido entre los cristianos, sus iglesias? Bueno, por lo que vemos, el resultado que tenemos es el hecho de que han sido capaces de intercambiar sus cartas. Por lo tanto, el impacto, si había impacto directo, digamos, produjo todo el contrario de lo que quería, ¿no? Diría yo. O sea, no hay ningún protocolo de cómo se han llevado estas cartas a Roma o cuáles han sido exactamente los caminos que han tomado. Pero partimos del hecho que usted acaba de mencionar, que utilizaban los medios de comunicación romanos, los vías romanas, el curso público, y que por algún medio llegaron a Roma, y las respuestas también. Por lo tanto, debe haber sido posible. Pero carecemos de información cómo ha sido este transporte, por lo menos para esta época, para el siglo III. Luego sabemos, o sea, los dos otros casos que he presentado, sabemos que las cartas se los llevaban mensajeros a Roma, ¿no? Y que en Roma esperaban la respuesta, y que en algunos casos tenían que esperar medio año hasta un año porque no había respuesta inmediata. Pero eso ya son observaciones del siglo V, siglo VI. O sea, para este caso, que también es singular, porque realmente solo tenemos este testimonio de Mérida, no tenemos ninguno más, no sabemos qué ha sido el camino de transmisión. A lo mejor él mismo, es muy probable. Buenas tardes. ¿Hay alguna hipótesis para explicar este autonomismo de los obispos hispanos, el evento geográfico, la coyuntura política, empecinamiento español de mantenerse a paz? No sé. ¿Una hipótesis que explique? ¿Podría repetir la pregunta? Sí, si hay alguna hipótesis que explique esta actitud autonomista de los obispos hispanos. Ah, esta actitud. Quiere decir sus actitudes en cuanto a Roma. Claro. Claro. La hipótesis es, la opinión que defiendo yo es que, digamos que ya en tiempos del Imperio Romano,
la fuerza y la autonomía de la península ibérica se basaba en el mundo de las ciudades. O sea, de hecho, las ciudades fundadas por Roma como constituyente del imperio, sobre todo en la península ibérica, tenían una autonomía muy fuerte y también una autarquía económica muy fuerte. Y esta nunca se perdió, o sea, no se perdió ni hasta la antigüedad tardía muy avanzada. Y yo creo que, como sabemos hoy en día por estudios de prosopografía, que en gran medida una parte de la élite romana, las familias tradicionales que habían sido los pilares fundamentales del dominio de Roma en las mismas ciudades, se convirtió al cristianismo y en algunos casos, ya lo sabemos por nombre, ocuparon el cargo del obispo, pues seguían en la misma tradición. Y entonces Roma estaba allí presente, pero solo se recorría a Roma cuando se necesitaba a Roma. Si no, se prefería autogestionarse, administrarse por sí mismo, para decirlo de alguna manera. Porque eso es una actitud que observemos sobre todo en la península ibérica. O sea, no hay una, digamos, con vistas a la Galia, puedo equivocarme, pero no hay una identidad urbana o conciencia de autogobierno tan fuerte como la hay en la península ibérica. Sí, en primer lugar, corroborar por alusiones a la Galia, ciertamente, la importancia de la ciudad en Hispania a diferencia de las Galias. En primer lugar, había muchas menos ciudades, núcleos urbanos. La urbanización de la Galia fue muy diferente, eran comunidades muy grandes, con un territorio muy grande y núcleos urbanos mucho más escasos. Yo quisiera agradecer tu comunicación. Nos has presentado un panorama que se va creando. Es una iglesia que se va creando durante varios siglos. Entonces hay un elemento cuantitativo en esta exposición, y yo trabajo desde hace una temporada, o intento hacerlo, en la epigrafía del siglo III. Me gustaría pedirte alguna aclaración sobre la cantidad de la iglesia en el siglo III. Al tener esta carta parece que la jerarquía y la iglesia se hubiera extendido por toda la península ibérica, pero cuando consultamos otras fuentes como la epigrafía, tú lo has dicho, la primera inscripción verdaderamente cristiana es del 352, y lo mismo sucede en las Galias. Calificar de cristiano una inscripción es muy difícil. Una cosa sería los primeros núcleos cristianos confidenciales y luego la extensión de la población que esa jerarquía eclesiástica pudiera gobernar, o decir, ¿qué pasa con el siglo III? Es una buena pregunta, sí, porque evidentemente hay un abismo entre lo que cuentan fuentes como esta carta y lo que nos demuestra tanto la evidencia arqueológica como la evidencia epigráfica, que no la tenemos simplemente, ¿no? Yo creo que ahora en la Bética, en Córdoba, en el nuevo trabajo de Jerónimo Sánchez, él tiene una inscripción de 300, bueno, que es anterior a la de Tarragona, pero no he podido verificar, no estoy convencida de esta interpretación. Y entonces yo creo que sí que hay núcleos de esta iglesia naciente, ¿no? Pero tenemos que despedirnos por una vez de una imagen que España esté cristianizada desde el viaje de Pablo, ¿no? Que muchas veces, no, pero es una imagen que sigue viva, o sea, no es que sea despedida, sino que en muchos trabajos se sigue encontrando que Pablo vino a la península ibérica y las comunidades cristianas ya estaban allí, ¿no? Y luego que se están desarrollando, y que la Carta de Mérida no es más que un caso, digamos, que deberíamos tener centenares. Y no estoy convencido de eso, porque es muy difícil argumentar con la ausencia de las fuentes, ¿no? O sea, puede ser que habían muchas comunidades más, pero yo no veo la evidencia. O sea, yo creo más bien que es un caso aislado, y que sí, que hay indicios que había una jerarquía organizándose en la propia Mérida, y que habían
intentos también de ponerse en comunicación con otras comunidades, pero yo no veo una red de iglesias en esta época, ¿no? Tenemos las actas del primer concilio en tierra hispana, que son del comienzo del siglo IV. Y en Elvira vemos muy claramente que tenemos como mucho 19 obispos en aquel entonces, ¿no? Y eso también son pocos, ¿no? Con vistas a Arles y el primer concilio que se va a celebrar allí y los obispos que están presentes allí. O sea, yo creo que en este caso la península ibérica, por ejemplo, en comparación con las Galias, se podría decir que tiene un retraso considerable, ¿no? Porque no está tan cristianizado ya. Es un retraso de unos 100, 150 años, ¿no? Si se podría hablar de retraso. Es simplemente otra evolución del mismo fenómeno, pero es tardía en este caso. Y yo creo, pero eso es una hipótesis, que eso podría tener que ver con la intensidad de la romanización de la región. Yo creo que eso es algo que hay que trabajarlo más al fondo, ¿no? Y ponerlo en